como callados. ¿Será el frío? ¿Que por lo que llovió? ¿Qué será? Muy bien. Vamos a tratar de cerrar un poquito ahí, por favor. Ya me he acostumbrado a ver la puerta ahí entrecerrada, ¿no? Lo hacemos es por el tema de el ruido afuera, para tratar de no distraernos mucho. Muy bien, estar pendiente ahí por si llegan alguien más. Es lo único. Muy bien. En este momento, entonces, quiero pedirle que nos preparemos para la palabra y antes de ir a la palabra, quiero contarle, pues que como bien nos lo mencionaba nuestra hermana y también los anuncios que tenemos para este mes de diciembre, tenemos algunas actividades importantes. Amén. Entonces, quiero pedirles que por favor estemos participando de estas actividades especiales. Amén. Muy bien, entonces ahora sí, ¿estamos listos para esta palabra de hoy? Estaba que me predicaba, con eso le digo todo. Bien, preparémonos. A nuestros hermanos que están atrás les invitamos a tomar asiento, que es que los vemos allá como eso, la pared no se cae, mis hermanos. Tranquilos que eso. Bien, listos para hoy. El tema de hoy tiene que ver con una anécdota que nos contó el pastor hace un tiempo atrás. De un líder que hubo en la iglesia hace muchos años, no en esta, sino ya en la iglesia central. Hubo un líder hace muchos años atrás que llegó, duró un tiempo en la iglesia, unos meses, casi un año, y se formó y comenzó a servir. De estas personas que impresionan al hablar, que hablan demasiado acerca de lo que son y de lo que Dios ha hecho con ellas. No sé si se las ha encontrado en el camino. Las podemos encontrar, las podemos encontrar cristianas y no cristianas. Las no cristianas hablan mucho de sus logros, hablan mucho de su inteligencia, hablan mucho de sus capacidades y hablan mucho de cosas que han logrado. Y dentro de la iglesia cristiana también las encontramos, pero ya desde los puntos de vista y principios cristianos. No, Dios hace esto conmigo, el Señor, mejor dicho, me muestra, me habla, mejor dicho, que no hace Dios. Un personaje que impresionaba al hablar muchísimo, mucha coherencia y muchas cosas. El personaje que particularmente se sienta en las primeras sillas, sin que se sientan aludidos a los que están en primeras sillas, no quiere decir eso. Pero el que más gritaba fuerte amén cuando se predicaba. Entonces su palabra, amén. Los demás decían, wow, este es un espiritual. Este hombre es un hombre de Dios. Porque cada palabra, cada prédica, su forma de reaccionar era con un fuerte amén, con un fuerte amén a esa predicación. Lo cierto es que pasó el tiempo, se ganó la confianza de todo el mundo, incluidas las del pastor, y un día anocheció y no amaneció. Pero la cosa fue que anocheció y no amaneció ni él ni los dineros de la iglesia. Se había llevado ese personaje todos los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Tremendamente pasó esta realidad y fue una lección tremendísima para todo el mundo. Hasta el día de hoy, eso hace muchos años, le estoy hablando por ahí de unos 20 años, por lo menos. Pero esta anécdota pasó a la historia y es muy conocida allí en este lugar por esto que aconteció. Y realmente yo en el camino de mi vida he aprendido una gran lección y se la voy a decir desde el principio: a tener cuidado con la gente que habla mucho. Yo no sé usted, ¿sí o no? La gente que habla mucho, que alardea de sus logros, de sus cosas, incluso reitero, no solo se presenta en la parte no cristiana, sino también cristiana también. Y yo recuerdo así, después de haber escuchado esa anécdota y de haber aprendido bastantes cosas, recuerdo en mi trasegar cristiano desde mi inicio, haberme encontrado con un par de individuos en el camino cristiano, en un par de iglesias con personajes que lo abordan a uno y que hablan. Y que hablan muchísimo de sus logros, que hablan muchísimo de su vida, que hacen esto, que hacen aquello. Pero lo cierto es que sus acciones poco respaldan lo que dicen.
Me he encontrado, recuerdo por lo menos un personaje en algún lugar donde se iba a sembrar una iglesia también hace muchos años atrás, por ahí, muchos años son para mí 7, 8 años atrás. En un lugar donde íbamos a iniciar un lugar, una iglesia, fui, visité a este personaje y este personaje me anima, me dice: vamos a hacerle, mi hermano, vamos a meterle la ficha, cuente conmigo, cuente con mi familia, a mí Dios me habla, Dios me muestra, Dios ta. A los 8 días que me fui a buscarlo, el hombre ni siquiera me abrió la puerta y yo sabía que estaba dentro. Y empecé a encontrar en el camino, en mi camino cristiano, gente así, gente que habla mucho, pero que hace poco. No sé si usted también se los ha encontrado. Gente que le golpea a usted el hombro y le dice: hermano, cuente conmigo para las que sea. Pero a la hora de la acción, pero a la hora del hacer, no están. Pero a la hora del hacer no están. No sé si usted también se ha encontrado con esos individuos a lo largo de su camino. Recuerdo también un personaje, una persona en un curso que tomé también hace muchos años atrás. Le estoy contando personas que recuerdo en el momento que marcaron, que quedan como en la historia de uno, de su vida, y que uno dice: no olvido a fulanito de tal. Un personaje también, una mujer en un curso que tomé de 3 días en un lugar apartado, y allí esta persona, cuando participaba, el pastor que daba las charlas, ella levantaba la mano, participaba, decía tal cosa, y a mí el Señor incluso a veces interrumpía al pastor para decirle: pastor, ¿me permite contar un testimonio de 5 minutos? Al tercer día ya los hermanos decían: otra vez está interrumpiéndola. Una persona, pero pues lamentablemente, digo lamentable porque a veces es lamentable conocer a profundidad la vida de las personas y que hablen mucho en público y tú saber que lo que están diciendo es cierto. Entonces conocía yo y algunos, conocíamos la vida de esta mujer, una mujer con una vida desordenadísima, pero hablaba muchísimo. Y así sucesivamente, acá en Bosa también, en la iglesia, me he encontrado con personajes: pastor, cuente conmigo. Y duran un mes en la iglesia y se van. Gente que habla mucho, pero que hace poco. Y aprendí a tener cuidado de este tipo de personas. Incluso, tengo que decirlo, yo he tenido que evaluarme porque no estoy exento de esto. Y he tenido que evaluarme y preguntarme: Señor, ¿será que yo soy así? Señor, ¿será que yo soy una persona de esas que está en ese listado? De los que hablan mucho, pero hacen poco. Entonces, hay algunos dichos en el mundo secular que hablan de esto muy ciertos. Es fácil hablar, pero se debe actuar consecuentemente. Otro de esos dice: en el mundo, en el mucho hablar, perdón, nunca falta la necedad. La mucha conversación es causa de perdición. Mucho hablar empece y mucho rascar escuece. Por la boca muere el pez. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Sabio es el que poco habla y mucho sabe. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? La Biblia, por supuesto, también tiene proverbios acerca de esto. Unos que nos dicen, como por ejemplo, en las muchas palabras no falta el pecado, dice la Biblia. Mas el que refrena sus labios es prudente. Otro proverbio bíblico dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y escuche este proverbio que está en la Biblia. No le voy a dar la cita para que no se distraiga, sino me escuche. Escuche este proverbio de la Biblia. Escúchelo porque me impresionó cuando lo leí. Dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Tremendo proverbio de nuestra palabra, de la palabra. Escúchalo otra vez. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Le leí Proverbios 10, Proverbios 17 y Proverbios 28. La realidad, señoras y señores, de lo que les quiero hablar en esta noche es que nuestra habla sea prudente y la acción muy diciente. Que no hablemos mucho, sino que hagamos mucho. No sé si me estoy haciendo entender. Y le hablo de esto, ¿por qué? Porque este es uno de los temas que aborda uno de los evangelistas de la Biblia, el evangelista Juan, el conocido discípulo amado. Sabemos todos que no solo escribió Juan el evangelio, sino que además dejó 3 cartas. Y en una de las cartas, dirigida
a varias iglesias que él supervisaba para entonces, iglesias que por cierto estaban iniciando en casas a las orillas de las fronteras de Éfeso. Les escribe acerca de lo importante que es decir poco y hacer mucho, porque a un cristiano sí que se le va mal que alarde, que hable, que diga cosas y cuente testimonios personales de él con Dios, pero que a la hora de su accionar se caiga. Se caiga y se pierda autoridad acerca de esto. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así, tocando y abordando este tema. Quisiera que lo leyéramos y que abra su Biblia allí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Comienza diciendo Juan. El mensaje que hemos oído de él se refiere a Jesús. Y os anunciamos. Estoy leyendo en Reina Valera. Y comienza. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Y yo quiero a continuación que por favor usted le preste atención a las frases que encontremos que digan si decimos. Aló. Aló. Encuentra y póngale atención a las frases en el texto que digan si decimos. Entonces, comienza. Versículo 6. ¿Cómo comienza? Póngale cuidado. Si hablamos mucho, si nos la pasamos hablando y garlando, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. ¿Cómo comienza el versículo 8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Esos que se las pasa hablando y diciendo cosas. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siguiente. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. ¿Qué dice? ¿Nota el énfasis que Juan le da al tema? Si se la pasa usted hablando y diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 11. Perdón. 2:1. Siguiente capítulo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos se alegran por eso? A Jesucristo el justo. Siguiente. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice, el que se la pasa alardeando, el que se la pasa hablando y diciendo que permanece en él, entonces debe andar como él anduvo. Amén. Juan nos reta a una cosa, porque cada si decimos o cada el que dice tiene que por lo menos hacer que sus acciones concuerden con lo que dice. Porque entonces dice así rápido: el que dice que anda con el Señor pero está en tinieblas, baila. ¿Cierto? El que dice que no tiene pecados es un mentiroso. Confiéselos mejor. El que dice que conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos. Y si tú te das cuenta, cada cosa que evalúa el si decimos son acciones. ¿Por qué razón? Porque el Señor, más que te pongas a decir un poconón de cosas, quiere verte haciendo. No sé si me hago entender. ¿De qué te sirve a ti y a mí ponernos a alardear, incluso pararnos en este púlpito o en cualquier púlpito a predicar? Porque uno de los artes que para mí más exige es hacer esto, predicar. Porque predicar me exige hablar, enseñar algo, pero el individuo que lo está haciendo por lo menos tiene que notarse lo que acaba de hablar. Tiene que mostrarlo en sus acciones, o si no, ¿para qué lo dice? Señoras y señores, el objetivo de este mensaje
que le da Juan a las iglesias es porque hay gente en aquellas iglesias que están dividiendo las iglesias y hay gente que está diciendo muchas cosas, pero hacer poco. Y realmente eso sigue pasando hoy en día en nuestras iglesias. El objetivo del Señor es que no seamos gente que predica, pero no aplica. Y así se titula este mensaje. El que predica, pero no aplica. No es la voluntad de Dios para nosotros eso. No es la voluntad del Señor que tú te conviertas en una persona que predique incluso su palabra, o que hable de las maravillas que Dios ha hecho, o que digas cosas que tú sabes de Dios que otros no saben, pero que la autoridad en tu vida se te caiga por el peso de tus actos, que lo que haces no concuerda para nada con lo que sabes y con lo que dices. Y si algo, usted me pregunta a mí, pastor, para mí, ¿qué es lo más difícil de hacer como cristiano y como hijo de Dios? Es armonizar esas tres cosas. Que lo que yo creo o lo que sé, que lo que yo digo y lo que hago armonicen. Es más, si usted quiere perder la autoridad en su casa, con sus hijos, como pastor, como líder, donde quiera que esté, diga algo y no armonice lo que usted hace y verá que usted pierde la autoridad. Si algo le quita la autoridad a alguien es que no armonice lo que dice con lo que hace. Y cada palabra que la prédica, que el texto bíblico nos dio, fue Juan haciendo reproches. Si dices esto, mejor te invito a que hagas. El Señor no quiere tanto que seamos de aquellos que hablan y hablan y hablan y dicen y comparten y alardean y les fascina hablar de sí mismos. No, el Señor quiere que más bien seamos prudentes al hablar, pero muy discientes al hacer. Es más, la gente de admirar, por lo menos cristiana, es aquella gente silenciosa, prudente, pero que tiene unos testimonios, pero que tiene unos accionares. Por eso ten cuidado cómo eres. La pregunta para evaluarnos es: ¿eres de aquellos que predica pero no aplica? A veces incluso esto se ha tomado como herramienta para generar peleas en las casas. Claro, en la iglesia sirve. Claro, en la iglesia habla. Claro, en la iglesia dice, pero no saben cómo es en la casa. Y esto de predicar y no aplicar ha sido una herramienta que las mismas familias han usado para pelear. Porque si algo nos exige a nosotros ser cristianos, es que lo que decimos y creemos armonice con lo que hacemos. Amén. ¿Está listo para esta palabra? Entonces, en esta noche, a manera de reflexión, le hablaré de las acciones que usted y yo debemos de realizar, más que ponernos a hablar un poconón de cosas. ¿Aló? ¿Me escuchó lo que dije? Esta noche quiero hacer énfasis, según esta palabra, en las acciones que debemos realizar los cristianos, en vez de hablar o decir más de la cuenta. En vez de hablar o decir más de la cuenta. Entonces, el pasaje comienza diciendo, versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7: ¿qué es lo que debemos hacer? Pero si andamos en luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Señoras y señores, primer punto: en vez de decir, en vez de ponerte a hablar, en vez de ponerte a decir más de la cuenta, andemos en la luz. Primera acción: andemos ¿en qué? En la luz. Y andar en la luz no te implica hablar mucho, te implica hacer mucho. Porque andar es una acción que me exige caminar con el Señor. Y en este caso, para iniciar, Juan comienza en el versículo 5 hablando de que este mensaje es el mensaje que él ha recibido del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Que si algo nos ha dejado claro el Señor, es que quiere que poco hablemos y que hagamos más. Aló. Y el fundamento para hablar de esto es que Dios es luz. Cuando hablamos de que Dios es luz, estamos apelando en primer lugar a su atributo o a uno de sus atributos más preciosos. Y este atributo es que Dios es luz.
Y cuando hablamos de luz, estamos hablando de las manifestaciones simbólicas de su pureza. Cuando usted piensa en que Dios es luz, ¿en qué piensa? ¿Acaso no piensa en que Dios es puro? ¿En que Dios es santo? Cuando decimos Dios es luz, estamos diciendo Dios es puro, Dios es santo, Dios es intachable. Y particularmente, si tiene una función ser luz, es exterminar la oscuridad. ¿Qué pasa si ahorita en la noche apagamos estos bombillos? ¿Qué pasa? Queda oscuro. ¿Para qué tenemos bombillos? Para exterminar las tinieblas, para que se vea. Así que el texto nos dice, versículo 6, cuidado con ponerte a decir que eres cristiano, que eres de la luz, pero que tus acciones sean acciones de tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues definitivamente somos unos mentirosos. No está concordando lo que dices con lo que haces. ¿Aló, iglesia? Entonces aquí es donde comienzo a preocuparme. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestras acciones o muchas de las acciones que tenemos o reacciones no son como si perteneciéramos a la luz. Son más como si perteneciéramos a qué. Así que tú puedes alardear y decir, yo soy cristiano, yo sigo a Dios, yo sirvo, pero si tus acciones no son de la luz, la gente las va a identificar rápidamente y te vas a caer por el peso. Por eso, en vez de ponerte a decir muchas cosas, ponte a andar en la luz. No digas tanto, más bien camina en la luz de Cristo. Es lo que el Señor nos invita a que hagamos. Y aunque nosotros haya una naturaleza pecaminosa, aunque a veces haya inclinación hacia lo malo, la palabra nos enseña que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Definitivamente, si caminamos con el Señor, esto tiene que hacernos andar en la luz. Ahora, cuando decimos en la Biblia o nos dice el texto de que Dios es luz, cada uno de los atributos de Dios siempre nos demandará. Si la Biblia te dice que Dios es luz, y si tú eres de la luz, eres de Cristo, caminas con Él, entonces la luz tiene que anotársete. No sé si usted recuerda a Moisés en el Antiguo Testamento, que pasó un tiempo con el Señor, pasó un tiempo con Dios, y la Biblia dice que cómo era su rostro al pasar un tiempo con Dios. Alumbraba su rostro, porque el que anda entre la miel, algo se le tiene que pegar. Entonces, no me vengas a decir que andas en la luz cuando se te nota más la oscuridad que la luz. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Por eso es que la gente comienza, nos empezamos a caer por el peso de nuestras acciones, porque nuestras acciones no reflejan para nada la luz. Ahora, las palabras de muchas veces son luz. Hay gente que habla tan bonito y hay gente que hace unas promesas tan lindas, pero a la hora de hacer parecen del diablo. No sé si me hago entender. Hay gente que sus palabras son luz. Hay gente que habla mucho, incluso te leen la Biblia y te la nombran. Te dicen versículos que tú no sabes. Hablan. Y hay gente tan bruta como yo que nos dejamos deslumbrar por la forma en que alguien habla. ¿A usted le ha pasado? Wow, ¿cómo sabe? Impresionante. Pero vaya viéndolo hacer. Vaya viéndolo aplicar lo que sabe. Mucha gente se cae por el peso de esa realidad. Quiero decirte una verdad. Hay gente que sus palabras son luz, pero sus hechos son tinieblas. Hay gente que dice mucho de su espiritualidad, pero no anda como en la luz, sino como en las tinieblas. Y esto es lo que Juan está haciendo. Por eso si decimos, es como un reproche. Es como hablando en público sabiendo el secreto de alguien. No sé si me hago entender. Ese si decimos del texto es Juan como reunido con mucha gente y sabiendo que un poco no son hipócritas, y entonces dice, pues el que dice y el que le caiga el... ¿Sí me hago entender? Eso es lo que está haciendo Juan con los textos.
El que se la pasa diciendo que está en Dios, sabemos que está en fornicación, sabemos que está en adulterio, sabemos que está haciendo un poconón de cosas por allá en lo oculto. ¿Para qué se pone a hablar y a decir que está en luz? Sus acciones lo hacen caer. Y es acá donde el Señor nos demanda. Ahora, la pretensión de tener una comunión con Dios debe ser demostrada por sus resultados prácticos. En otras palabras, si una persona dice que tiene comunión con Dios, la forma de saberlo es por sus actos, no por sus palabras. Por eso te voy a dar un consejo de gratis. No me lo estás pidiendo, pero yo se lo doy de gratis. Por favor, de ahora en adelante, no se deje dilumbrar por la forma de hablar de alguien. Es más bien, cuando alguien alarde, cuando alguien hable mucho, tenga cuidado con esa persona. Es lo que el texto nos está diciendo. Versículo 7. Hablar de luz, pero actuar en tinieblas. ¿Está listo para lo que le voy a decir? Versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Le voy a decir una cosa, mi hermano, y espero que me preste atención. Hablar de luz, pero andar en tinieblas, es la conducta más parecida del diablo que conozco. ¿Me escuchó lo que dije? Si usted se quiere parecer cada día más al diablo, hable bonito y haga poco. Eso es el diablo. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Y el diablo promete siempre cosas muy lindas, placer, cosas hermosas, luz. Pero a la hora de la acción te lleva al infierno más profundo. Por eso tenemos que tener cuidado con esta cosa que a muchos nos está haciendo quedar mal. A mí me gustaría que el Señor hoy nos evaluara y que tú te sientas evaluado hoy, mi hermano. ¿Realmente la forma en que tú hablas o dices referente a Dios, lo vives? ¿Es algo que a ti se te notan tus acciones? ¿O eres de esas personas que habla y aconseja de paciencia? Habla a la mujer que se está divorciando, mira, tienes que hacer esto, pero en la casa tú no estás haciendo eso que aconsejas. ¿Cómo eres tú? ¿Eres una persona que concuerda lo que dice con lo que hace? Es lo que la palabra nos está diciendo hoy. Así que mi hermano, actuar en tinieblas termina siempre convenciendo las palabras. No creas que tú vas a poder engañar a todo el mundo, a tu institución, a tu iglesia, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, siempre hablándoles bonito y con palabras ocultar tus acciones oscuras. Porque es particularmente lo que se hace. ¿Cómo se le llama eso? A eso se le llama excusas o mentira. Cuando una persona dice una cosa, pero hace, mi hermano, quiero preguntarle, ¿cuántas familias viven engañadas hoy por un miembro de su familia? Esto pasa mucho con los padres y con los hijos. Los chinos llegan y dicen, yo me porté bien hoy en el colegio. ¿Y cómo fue su acción en el colegio? Pero sus palabras, y hay papás que defienden lo que sus hijos dicen, es que mi hijo se comporta bien. Y uno le dice, es que usted no conoce a su hijo. Pero ¿cuántos miembros de nuestra familia nos tienen hablando con luz? Nos tienen contentos y nos tienen felices. Y no dudamos de sus acciones, pero a nuestras espaldas, ¿cuántas cosas están haciendo? A eso se le llama mentira y es lo que el texto está diciendo. Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Versículo 7. En vez de decir, andemos en luz, el pasaje dice, pero si andamos en luz. Entonces, en vez de ponernos a alardear, en vez de ponernos a decir muchas cosas, hay una acción que debemos realizar. Andar en la luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y andar en la luz es algo que se va a notar. Y no por el testimonio de las palabras, sino por la conducta. A una persona se le nota cuando anda con Dios. Es como el que ora. Uno no tiene que decirle a la gente, yo estoy orando, yo oro, yo me la paso orando. Usted no tiene que decir eso, porque el que ora se le nota. Se le nota en cómo reacciona, se le nota en cómo se comporta. ¿Aló? Tú no tienes que ponerte a adelantarte para quedar bien con tu pastor o con tu líder a contarle las experiencias personales que tienes con Dios. No confío mucho en la gente que habla de esa manera. Nómbreme versículos de la Biblia donde Jesús contaba sus experiencias personales después de orar. Nómbremelos y no los vas a encontrar.
Tú y yo tenemos por excelencia el maestro, el mejor maestro del universo. Y ese maestro suele ser silencioso. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo. Porque el que es sabio es silencioso, no habla mucho. Pero cuando hace. Así que anda en la luz. Hay que andar en la luz para que se nos pegue la luz. Y la prueba mayor de andar en la luz, ¿está preparado? ¿Cuál es la prueba mayor de andar en la luz? Cójase de la silla. Mire lo que dice el texto. Esto a mí me impresionó. Y le voy a decir una cosa, fue imposible no sentirme evaluado. Mire cómo se le nota a alguien que vive en la luz. Como él está en la luz, tenemos comunión con Dios. ¿Unos con quiénes? ¿Cómo se sabe si una persona anda en la luz? Por las buenas relaciones con los demás. Ese amén sonó como un amén ¿qué? ¿Qué me quieres decir con tu amén? ¿Que estás de acuerdo? ¿O que es confrontante esto? Porque si es por las buenas relaciones, por los demás, y nos miden por eso, muchos no andamos en luz. El texto dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La prueba reina de que tú andas en luz es que eres una persona tratable. Es que eres una persona que procura las buenas relaciones con los demás. Eres una persona con la que se puede hablar, con la que se puede compartir. Y aquí en el texto, como evidencia, no está Dios, paradójicamente, están los hermanos. ¿Se acuerda que yo le prediqué hace poco un mensaje titulado Un desafío llamado relaciones? Porque si hay algo difícil en el mundo, es las relaciones con los demás. Es tener la forma sabia de poder tratar y llevar los diferentes temperamentos que uno se encuentra en el camino de la vida. Y si usted tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos, ¿sabe de qué le estoy hablando? Escúcheme, mi hermano, esto me confrontó. Y además, el texto termina diciendo que el que anda en luz es una persona sobre la cual Jesucristo puede limpiar sus pecados. ¿Cómo hará el Señor? Con disposición. Entre más te acercas a Dios, más el Señor limpia tus pecados, más luz alumbra en tu vida. Pero el texto no solo nos habla de andar en la luz como una acción a realizar, más que ponernos a hablar, sino que también nos sigue diciendo, versículo 8, si decimos reproche, es como Juan diciendo, para esos que se la pasan diciendo que no tienen pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, un texto muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sigue diciendo el pasaje, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1, capítulo siguiente, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 9, la palabra nos dice, en vez de ponernos a hablar, andemos en luz. Segunda acción, en vez de ponernos a decir, en vez de ponernos a hablar, confesemos nuestros pecados. Si algo tiene que ser una acción contundente y diaria en ti, es que seas una persona de confesar. Y cuando hablo de confesar es de reconocer, porque la confesión no es solo hablar. La confesión es reconocer que estoy mal. El pasaje dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Más bien, confesemos nuestros pecados. Así que la acción que el Señor busca de ti como cristiano es que sea una persona que tenga la capacidad de reconocer sus faltas. Y le voy a decir una gran verdad, mi hermano, sí que escasean ese tipo de personas. Es difícil encontrar gente que reconozca sus faltas. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo?
¿Me estoy haciendo entender con esto? Para aquellos que muestran como perfección en su vida, que se demuestran como perfectos, para aquellos es este pasaje que se presentan no vulnerables ni se identifican, que cuando se habla de pecado desde el púlpito dice, esos son para los no creyentes, porque en nuestras iglesias también hay suprarreligiosos. No sé si los conoce. Gente que siente que están por encima del bien y del mal. Gente que hace sentir a aquel que falló como un pecador y que él no, yo no. Dios me libre de caer y de fallar. ¿Sabe? A mí me confrontó una vez una charla de un señor, por cierto, muy estudiado. Y ese señor se convirtió. Se convirtió. Y este personaje se convierte y hace una evaluación de las iglesias porque estaba auditando unas iglesias. Un abogado del hombre. Y llega y dice lo siguiente, le dice al pastor y me dice a mí, oiga, pastor, yo he visitado por la auditoría de iglesias que he estado haciendo, he visitado varias iglesias en Bogotá y en algunos municipios de aquí de Cundinamarca. Y dice, y me he dado cuenta que la mayoría de predicaciones de los pastores hablan de tres cosas. La mayoría de predicaciones. Todos hablan de amor, de misericordia y de perdón. Dijo, pero me he dado cuenta que cuando uno de sus miembros cae en pecado, no le aplican ni amor, ni misericordia, ni perdón. Es más fácil señalar al que ha caído. Alguien dijo, la iglesia cristiana es la única iglesia que tiene soldados, que aquellos heridos los rematan. Pum, 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 pum. Eso es mejor que se muera. Eso es mejor que no viva. Eso es mejor sacarlo, quitarle lo que está haciendo y que no vuelva, porque nos va a contaminar. Y te voy a decir una cosa. Este pasaje y este texto, cuando comienza diciendo en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, le está hablando a aquellos que sienten que lo que se predica en el púlpito no es para él. Lástima que no vino mi esposo, era para él. No, si está escuchando esto usted es porque es para usted, no es para su hijo. Lástima que no está aquí. Sí, también hubiese sido perfecto para él, pero el primer receptor es usted. No sé si me estoy haciendo entender con esto. En ese orden de ideas, es para aquellos que se muestran como perfectos, no vulnerables o que no se identifican. Y le voy a decir una cosa, el autoengaño particularmente viene por la solevación y por el orgullo y por la jactancia. ¿Me va a creer usted si le digo que las bendiciones, que las respuestas de Dios pueden llevar al orgullo a una persona? La pueden llevar a ser orgullosa. La pueden llevar a que se sienta de mejor familia. Y en otro plano, es muy difícil tratar de ayudar a alguien que siente que no ha pecado y que no necesita ayuda. ¿Cómo ayudar a alguien que ha fallado, pero que no reconoce que necesita ser ayudado? ¿Cómo ayudar a alguien que está en pecado, pero que no siente que lo está? ¿Cómo ayudar a alguien que no reconoce que necesita ayuda? Dígame usted, ¿cómo hacerlo? Hay, sobre todo me ha pasado con mamás hermosas, esas mamás hermosas que tenemos en nuestras iglesias, preciosas ellas, una bendición de mamás. Pastor, una vez me llegó una señora, pastor, es que mi hijo no le gusta la iglesia, pero ¿qué tal si hacemos esto? Se imaginó. ¿Qué tal si usted va como que llega de sorpresa a la casa? Como que llega de sorpresa. Y entonces, ¡ay! Llegó el pastor. No, pastor, nos toca escucharlo. Y entonces usted cogía a mi hijo y le pone la mano así encima en la cabeza, pastor, y usted reprende todo espíritu de incredulidad. Hermana, me la pone difícil obligar a alguien a hacer una oración que no quiere hacer. Yo la entiendo como mamá, yo sé que usted quiere hacer de todo porque su hijo se convierta y sea cristiano. Pero tratar de ayudar a alguien que no reconoce que tiene pecado es imposible. Le voy a decir, ni Jesús lo pudo hacer. Ni el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que cuando llegó a Nazaret, dice así el texto en Reina Valera, y no pudo
a hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y ese poniendo sobre ellos las manos es que le tocó, venga Patricia. Porque había tanta fe en algunas provincias que venía a contarle que la hija estaba endemoniada y le decía, o el centurión, vamos a mi casa para que ores. Y él le decía a Jesús, es que veo tanta fe. No, eso no es ni necesario ir a la casa. Ya quedó sano, váyase. ¡Qué fe! Pero el texto en Nazaret dice, y sanó a algunos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Es como si Jesús le hubiese tocado como que, como fuera en el nombre de... Nada que quiere salir, Pedro, decía Pedro, nada que quiere salir, Señor. El Señor, fuera. Ya, gracias, Pati. Es como el texto lo que está diciendo es que hubo como un esfuerzo adicional. Y la gente cuando llegó a Nazaret, Marcos 6, dice la Biblia que la gente no quiso creer. La pregunta es, ¿cómo ayudar a alguien que no siente que está en pecado? ¿Cómo ayudar a una persona que no siente? Y le voy a decir una cosa, particularmente la gente que siente que está bien es la gente que habla mucho. Habla muchísimo. Es más, la gente que a veces habla mucho, hablar mucho es como un mecanismo de defensa para que no descubran lo que realmente está haciendo. Entonces hablan mucho. No sé si me estoy haciendo entender. Pero el texto nos invita a confesar nuestro pecado. Además, cuando estamos bajo el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que una persona sea conmovida, versículo 9, a confesar. Una persona cuando está tocada y marcada por el Señor, confiesa. Por eso no es lo mismo, Dios nos guarde porque esto nos puede tocar a todos. Yo aquí no estoy hablando como el perfecto. Por eso no es lo mismo una persona que se le descubre el pecado a otra que viene y lo confiesa. Totalmente distinta la cosa. Hay gente que confiesa porque ya la encontramos infraganti, porque lo descubrimos. Pero hay gente que se siente tan mal porque ha fallado que buscan y dicen, pastor, líder, necesito ayuda, yo estoy mal. Si confesamos, en vez de ponerse a hablar, confiese. En vez de ponerse a decir que usted está bien cuando no está bien, confiese su pecado. La acción de buscar ayuda, la acción de ir. Y el texto dice, Él es fiel y justo para perdonar. Ah, qué hermoso texto. Porque Jesús es hermoso, es fiel, es justo y perdona. ¿Y sabe a quién perdona el Señor? Al corazón que confiesa. Porque hay gente, yo creo que habemos personas que muchas veces nos hemos arrepentido porque nos forzaron a arrepentirnos, entre comillas, mas no porque fue una acción propia. No sé si me hago entender. David, hay que decirlo, el rey David confiesa porque lo confrontaron. ¿Por qué él confiesa su pecado? Porque el profeta Natán fue hasta la casa, le golpeó y le dijo, venga que necesito hablar con usted. Y lo confronta. Listo, por confrontación, pero la Biblia dice que él confiesa. Saúl es confrontado por el profeta Samuel, pero él no le pareció mal. No, no está mal lo que dice. Es ahí donde está la diferencia. Por eso, mi hermano, no es igual, escúchenme, porque usted y yo no estamos exentos de esto. No es igual a una persona que se le descubre el pecado, a otra que viene y lo confiesa. Aló. La gente que confiesa su pecado tiene buena madera, es gente con la que se puede trabajar, es gente que tiene algo de bueno en su corazón, es gente que ama a Dios. Por eso el texto dice, versículo siguiente, versículo 10. Bueno, el que dice que no tiene pecado incluso dice que el Señor es un mentiroso, pero note lo que dice el 2:1. Mire lo que dice, me encanta este versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué Juan dice eso? Porque el objetivo del Señor es que usted y yo no pequemos. Y Dios siempre va a seguir usando el método, escúcheme, el método de la enseñanza para que no peques. Dios siempre te va a traer, por eso se inventaron los pastores cultos en 3 semanas y los domingos, para que usted esté sentadito y por el método de la enseñanza usted no peque. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Amén. ¿El objetivo cuál es? No pecar y que tú no peques porque lo aprendiste en la iglesia. Bien, pero ¿qué pasa? Si alguno, ¿qué dice? Léalo.
si alguno hubiere pecado, porque existe la posibilidad que aún yendo a la iglesia, que aún cuando tenemos al pastor de vecino, que aún cuando nos hacen casa de vida en la casa, que aún cuando ensayamos en la alabanza, que aún cuando estamos en el ministerio fulanito, aún estando super ungidos, existe la posibilidad de que fallemos. Y entonces dice el pasaje, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y ese es ¿quién? Jesús. Entonces dice el siguiente versículo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Pero este versículo está condicionado para aquel, versículo 9, que confiesa. No hay como confesar, porque cuando confiesas, Jesús trabaja. Cuando no confiesas, ¿cómo? El Espíritu Santo va a trabajar, te va a inquietar, no te va a dejar pecar en paz, te va a inquietar. Pero si no te mueves y te inmolas, porque hay gente que ya está tan dura que ni siquiera que el Espíritu Santo llegue a despertarlos, más bien echan la pierna y siguen durmiendo. Ya están tan acostumbrados a la inquietud del Espíritu Santo que ya lo ignoran. Hay gente que ha llegado a ese punto. Por eso no te vayas a volver un insensible. No permitas que la insensibilidad llegue a tu vida. Así que confesar es la voluntad del Señor para nuestra vida. Amén. En vez de hablar y hablar y hablar, acciona tu confesión. Confiésale al Señor tus pecados. Pero por último, el pasaje termina hablándonos de una tercera acción que el Señor espera de nosotros. Más que hablemos, no solo andar en la luz, no solo confesar los pecados, sino que también el texto termina diciendo, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal, no hay concordancia en decir conozco a Dios y no lo obedezco. Es lo que está diciendo. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que pertenece a él debe andar como él anduvo. Versículo 5, pero el que guarda su palabra. Entonces, en vez de ponerte a hablar y en vez de ponerte a decir un poco de cosas, tercera acción, obedezcamos la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y para obedecer no hay mucho que decir. Aló. Para obedecer, ¿qué? No hay mucho que decir. Obedecer es accionar. Y aquí voy terminando para decirte, versículo 3, la condición de saber si lo conocemos es guardar, es obedecer. Y cuando el texto dice que sí conocemos, versículo 3, si conocemos a Dios, la manera de saber si nosotros conocemos al Señor es si guardamos sus mandamientos. Es decir, que la forma de medir tu relación con Dios es por qué tanto lo obedeces. ¿Por qué tanto lo obedeces? Tremendo esto. La forma de saber qué tan buena es mi relación con el Señor es que tanto lo obedezco. Versículo 4. El que dice reproche indirecta, de lo que más habla el que poco aplica, es de lo que sabe. Yo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. ¿Sabe de qué es lo que más le gusta hablar a la gente que poco hace? Le gusta hablar mucho de lo que sabe. Yo sí sé, yo sé cómo se hace, yo conozco secretos. Hablan mucho de su conocimiento, pero son particularmente gente que poco aplica. Entonces, entre más hables de lo mucho que sabes y menos hagas, más mal quedas, más mentiroso quedas. ¿Me hice entender? Entre más hables de lo mucho que sabes y menos hagas, más mentiroso quedas. Eso es una realidad que nos mide a todos. El que se dice lo que se sabe, armonizar la palabra, armonizar la acción, armonizar mi fe, es el objetivo del Señor con esta palabra en esta noche.
que armonicemos esas tres cosas: lo que sabemos, lo que decimos y lo que hacemos. Y entonces el Señor Jesucristo dijo un día: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús. ¿Sabe cómo midió Jesús el amor en nosotros? Por la cantidad de veces que lo obedecemos, por la forma en que le obedecemos. Y Juan dijo que el que dice mucho y hace poco es un mentiroso. En este caso, obedecer es dar testimonio de la sinceridad y de la verdad. Entre más tú obedezcas a Dios, más das testimonio de que vives en la verdad de Cristo. No sé si me hago entender con esto. En vez de decir obedezcamos, verdaderamente, del versículo 5, ese verdaderamente es como un énfasis que el pasaje le da acerca de la prueba reina del amor recíproco entre Dios y nosotros. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque hay muchos que aparentan el amor de Dios, pero amar a Dios verdaderamente se mide por obedecer. A eso se refiere la palabra guardar. Y esto me encanta. El combustible para obedecer siempre debe ser el amor hacia Dios. No habrá otro combustible que te haga obedecer sino amar. Ese es el que mejor funciona. Y esa perfección de la que habla el pasaje, que el amor de Dios se ha perfeccionado, está hablando de un proceso continuo. Entre más obedeces la palabra, más cercano estás a Dios, más creces. Ese es el objetivo de la palabra. Así que muy lindas nuestras palabras de amor que a veces le decimos al Señor: Padre, te amo. Y el Señor dice: sí, chévere, demuéstremelo. No sé si me hago entender. Sí, qué lindo que cantan, qué lindo que componen canciones de amor para mí, dicen mucho, pero ¿y la acción? El Señor desea que nuestras muestras de amor sean más con la obediencia que con las palabras. Versículo 6 termina el reproche colocando una condición: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y quiero que le haga énfasis a la palabra debe, porque para permanecer en Dios hay un deber, y un deber siempre implica sacrificios. Andar como él anduvo. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Porque qué mejor ejemplo en la tierra que Jesús del amor de Dios y de la obediencia a Dios. Si alguien modela qué es obedecer a Dios, es Jesús, nuestro modelo a seguir. Así que el llamado es el principio a imitar a Cristo, a no decir mucho, sino actuar mucho. La vida debe concordar con respecto al Cristo que predicamos. A mí me ha martillado eso siempre. Si yo me paro en un púlpito a hablar de Jesús, yo tengo que parecerme a él. O si no, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. ¿Está bien? Quiero cerrar en esta noche para que ministremos la cena. Pero quiero cerrar diciéndole lo siguiente, referente a esta palabra: el que predica pero no aplica. Escucha esto: la prudencia a la hora de hablar es un principio divino. Y yo le voy a decir una cosa: en el camino de la vida, donde usted vaya, en los trabajos que esté, en los lugares que frecuente, tenga cuidado con la gente que habla mucho. Tenga cuidado con la gente que habla mucho. Recuerde que la prudencia a la hora de hablar es un principio divino. En vez de hablar más de la cuenta, Dios nos invita a que andemos en la luz, a que confesemos el pecado y a que obedezcamos la palabra. Y estas tres son acciones de la conducta. Por eso quiero invitarle a que usted no sea gente que predica pero no aplica. Amén. Ahora, que como cristianos el habla sea prudente y la acción sea muy diciente. No sea de las personas que se compromete a todo y queda mal en todo. Sea una persona al hablar prudente.
pero cuando haga, sea diciente. Que sus hechos lo patrocinen. Y si hablamos de prudencia a la hora de hablar y de grandes acciones, tenemos que terminar con el Señor Jesucristo. Y a mí me gustaría leerle parte de lo que profetizó Isaías cuando hablaba de Jesús. Quiero que me escuche. Quiero que me preste atención a mi voz y a lo que le voy a leer. Isaías, aproximadamente 700 años antes de que Jesús viniera, dijo de Jesús: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Versículo 7. No abrió su boca. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y no abrió su boca. Ahora, esta palabra Jesús la cumplió. Los 4 evangelios, porque me tomé la tarea de buscarlo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron lo mismo. Le voy a leer lo que dijeron. La escena que voy a leer es Jesús estando arrestado, a punto de ser crucificado. Y entonces la Biblia dice de Jesús: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Qué estaba cumpliendo Jesús? La profecía de Isaías. Y luego dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Y sabe por qué Jesús, cuando lo acusaron, no dijo nada? ¿Fue prudente al hablar? ¿Sabe por qué? Porque cuando él no dijo nada, estaba aceptando que su pecado, él se hacía culpable. Por eso no dijo nada. Por eso encontramos en Jesús el modelo del poco hablar, pero a la hora de hacer, ¿sabe qué hizo? Fue a la cruz. ¿Sabe qué hizo? En acciones, cargó un madero y cargó sus pecados. Y la Biblia dice que lo hizo en un estado de silencio. Pero ¿cómo somos nosotros? Nosotros no imitamos a Jesús en eso. Nosotros somos de hablar y de decir y de justificarnos y de sacar excusas. No somos gente que calla. Pero Jesús, cuando más debía hablar, enmudeció, dice los 4 evangelistas. Y lo hizo porque cuando lo culpaban de los pecados, no dijo: no lo cometí, porque se estaba culpando a sí mismo, cargando tus pecados y los míos. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Jesús no es un personaje que predicó y poco aplicó. No. Él predicó y aplicó todo. Y a mí siempre me conmueve pensar en mi Señor Jesús en esa escena, guardando silencio, diciendo los pecados que yo he cometido. Usted fue el que mintió, usted fue el que dijo groserías, usted, Jesús, fue el que cometió este acto inmoral, usted fue el que adulteró, usted fue el que engañó. Y Jesús guardaba silencio. No los cometió, pero se culpó de lo que usted y yo hicimos. No se defendió.
guardó silencio. Jesús realmente es el tipo, es el ejemplo, es la idea de Dios para nuestra vida. Sea como Él, sea una persona que poco habla. Me refiero a no alardear, me refiero a no decir cosas que no va a hacer. Sea una persona contundente con sus acciones. Y la mayor acción del mundo la hizo Jesús. Se cargó con todos los pecados de la humanidad y fue a la cruz. Por eso Jesús me enseña que los superhéroes existen. Y creyendo esto, quiero pedirle que se coloque de pie, que ore conmigo y que por favor entienda que el Señor Jesús enmudeció por nosotros. Mateo 27, versículo 12. Quiero que por favor mire este texto. Esto fue lo que leí. Yo quiero que usted se imagine la escena. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Imagíneselo. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y el otro versículo, 13, que quiero que también leas y te imagines. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Yo quiero invitarle a que usted se imagine ese momento donde el Señor Jesús estaba siendo acusado de los pecados que usted y yo cometimos. Porque aunque fue un acto allí simplemente de decirle blasfemo, espiritualmente Jesús estaba recibiendo en sus hombros, en su espíritu, todos los pecados que usted y yo hemos cometido. Y él cayó. Pudiendo defenderse, Jesús, que cuando venían a arremeter contra él con 3 palabras, callaba al más sabio, en esta oportunidad no dijo nada. El mismo que cuando abría la boca los demonios salían huyendo. Ese mismo Jesús que le dijo al cuerpo muerto de Lázaro: levántate. Y se levantó Lázaro. Ese mismo, cuando pudo hablar y defenderse, no lo hizo. Y no lo hizo por tu bienestar y por mi bienestar. Alguien debía ser acusado, y ese alguien deberíamos haber sido usted y yo. Pero Jesús, cuando le acusaron de mi pecado, se quedó callado, asumiéndolo. Él asumió tu falla, tu pecado, tus tristezas. Él asumió lo que tú hiciste. Por eso en esta noche usted tiene que darle gracias al Señor y participar de esta cena, porque precisamente eso celebramos en la cena: su muerte. Celebramos que Él murió y fue a la cruz. Piensa en todos los pecados aberrantes que usted y yo hemos hecho, vergonzosos, feos, que no contamos por vergüenza. Jesús se culpó de ellos y los cargó. Y cuando usted y yo pedimos perdón, el Señor nos perdonó, porque Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Así que quiero invitarle a que ahí donde está se humille delante del Señor. Humille su corazón, humille su vida. Pídale perdón por haber sido una persona orgullosa, por haber sido una persona que dice mucho pero que hace poco. Padre, en esta hora queremos orar. Quiero invitarte a que ores
a que no haya ningún espectador en este lugar, sino que todos tengamos una comunión con Él. Que seamos personas que reconocen que necesitan de ese Señor silencioso, que en el momento más difícil cayó por nosotros. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de reconocer en este tiempo que tú eres el Rey y que tú cargaste con mis pecados, que no abriste tu boca. Gracias, gracias por ir a la cruz. Yo quiero que en esta noche haya una administración en este lugar y le pido al Espíritu Santo de Dios que toque la vida de aquel que viene sufriendo por alguna situación, aquel que viene sufriendo por alguna circunstancia. Quiero decirte que Jesús estuvo en silencio cargando con tu dolor. Por favor, que nadie en esta casa salga sin reconocer esta verdad. Gracias, Señor. Yo te imagino allí en medio de tantos que te acusaban, y te imagino hacía unos 10, 15 minutos uno de los personajes y personas a la cual más le dedicaste tiempo te negaba. Pedro te negaba, y 15, 20 minutos después estaba siendo acusado injustamente, pero callabas, Señor. ¿Cómo no venir hoy, en esta noche, a decirte quiero ser como tú? ¿Cómo no reconocerte? ¿Cómo no celebrar esta cena? ¿Cómo no reconocer que tú eres nuestro Dios? Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque eres fiel y justo, dice la palabra, para perdonar nuestros pecados. Y yo quiero pedirle que antes de siquiera tomar los elementos en las manos, usted allí, por favor, se arrepienta conmigo de los pecados. Quiero pedirle que se arrepienta. Arrepiéntase. Arrepiéntase por el desánimo. Arrepiéntase por las malas cosas que ha dicho y ha hecho. Arrepintámonos en esta noche con nuestro Dios. Que no vaya a haber orgullo en ti, por favor. ¿Recuerdas el pasaje? ¿Recuerdas lo que decía Juan en la carta? Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Hoy te quiero invitar a que reconozcas. Recuerda que el objetivo era no pecar y dijo: estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. Pero si alguno ha fallado, abogado tenemos. Por eso, si hay alguien en esta noche que se acerca a decirle a Dios: Señor, yo quiero andar en luz, porque en estos días he andado en oscuridad, he andado en tristeza, he andado en amargura, he andado en venganza, he andado en el reniego, en renegar de la vida, en renegar de mi vida. Dile: perdóname, Señor, me acerco a ti y confieso delante de ti que he pecado. ¿Hay alguien aquí que pueda decirle: Señor, te confieso que he hecho cosas que no debí hacer, que he dicho cosas que no debí decir? Deja que Dios te ministre, porque Él te sana, que Él saque lo que hay dentro. Oh Señor, tu presencia está en este lugar. Dile: Señor, confieso mis faltas. Pero por último, digámosle: Señor, quiero obedecer tu palabra. Dile: Señor, me rindo ante ti. No puedo pelear contra tu voluntad perfecta. Yo sé que acá hay gente que viene digiriendo cosas que Dios ha estipulado. Dile: Señor, aquí estoy, me rindo ante ti. Reconozco que tú eres perfecto en lo que haces. Dile: Señor, me rindo delante de ti, quiero obedecerte. Quiero obedecerte, quiero ser una persona dócil, quiero ser una persona tratable, quiero ser una persona amorosa, quiero ser una persona llena de ti. Te adoramos, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Y oramos por estos elementos de la cena en esta noche. Oramos, Señor, por estos elementos que están al frente, Señor, hoy delante de tu presencia. Y te imploramos, Dios, que a la hora de tomarlos haya sanidad en nuestros cuerpos.
haya reconciliación en nuestra vida, haya silencio y más acciones, porque la fe sin obras es muerta. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. De aquellos hermanos que un día se bautizaron por la iglesia, reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador, les invito hoy a que participen de la cena. A nuestros amigos que todavía no son bautizados, les invito a que tomen una uva para que también de esta forma simbólica puedan participar con nosotros en esta noche de la cena. Y les retamos a esos amigos a que pronto se bauticen para que pronto también puedan participar de la cena con nosotros. Mis hermanos, repartamos la cena y adoramos al Señor. Adoramos tu nombre, Señor. No pierdas tu comunión con Él. Dile gracias. Dile gracias porque tú eres fiel y maravilloso. Dile gracias, Espíritu Santo, porque tú eres glorioso. Dile, Padre, yo te alabo. Quiero pedirle que ahí donde está usted, por favor, le dé gracias a Dios. Tome los elementos en sus manos. Dile, Señor, solo tú eres bueno y fiel. Solo tú eres santo y glorioso. A ti te alabo y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos iluminas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y poderoso. Porque no te vas. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Te adoramos, Señor. Te queremos bendecir y te queremos adorar. Dile, Dios, te bendecimos. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada. Dile, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Adóralo a Él porque es al Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos adorarte, porque podemos reconocer esta noche que estás con nosotros y que te entregaste por nosotros. Participamos de esta cena en acción de gracias a ti. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará, y todos lo verán,
como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias. Quiero que por favor me escuche mientras ora, mientras está en comunión con Dios. Y el Señor, Pablo escribiendo a los corintios les dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dijo, así dijo Jesús cuando participaba de la cena con sus discípulos. Les dijo: este pan representa mi cuerpo que será entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Cuando comes del pan, recuerdas su cuerpo precioso que fue entregado por el de nosotros. Y por eso en esta noche, al comer el pan, recordamos, Señor, que tu cuerpo fue entregado por el nuestro y que tú cargaste con los pecados nuestros. Gracias, Señor, porque eres fiel y maravilloso. Te bendecimos y te adoramos. Quiero pedirle que coma del pan en esta noche. También la palabra, Pablo dice que el Señor dijo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, cuando cenabas con tus discípulos, le diste énfasis a tu sangre también, a tu preciosa sangre derramada, que limpia nuestros pecados, que santificó nuestras vidas. Por eso, Señor Jesús, recordamos que tu sangre inocente fue derramada sobre el madero, bañó la cruz, también tocó el suelo tu sangre preciosa. Y el derramamiento de tu sangre significaba, Señor, significaba, Padre, que allí cumplías con la alta exigencia de la paga del pecado, el pecado que yo cometí. Tú no lo cometiste, yo lo cometí, pero tú derramaste tu sangre. Mi sangre era la que debió haber sido derramada, pero no fue así. Señor Jesús, hay un pacto nuevo en tu sangre y es el pacto de la gracia, de la alianza nueva. Un pacto que me beneficia, que beneficia a todo el mundo. Hoy reconocemos ese pacto y ese sacrificio tuyo. Te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Quiero pedirle que por favor beba de la copa en esta noche. Antes de recoger las copas, no perdamos la comunión con Dios. Termina el pasaje diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, el texto dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, te esperamos. Sabemos que un día tomaremos esta cena contigo en el cielo, en las bodas del Cordero. Sabemos que un día participaremos celestialmente contigo y te esperamos. Te veremos pronto y te adoramos por eso. Creemos que resucitaste de los muertos. Te alabamos y te bendecimos. Refúgiate en tu Señor en esta noche y todos lo verán. Dile: y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará, y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá. Autoridad, el Cordero y León reinará. Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy nos enseñas, Señor, a callar más y a hacer más.
a demostrar más con nuestros actos la fe, la vida en ti, la verdad en ti, Señor. Perdónanos, Señor, si somos más de hablar, pero poco de hacer. Hoy entregamos nuestras vidas a ti y reconocemos tu accionar en nosotros. Descansamos en tu benevolencia, Señor. En el nombre de Jesús te decimos amén y amén, Señor.